Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en el Salmo 1, verso 1 al 6, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el árbol que da buen fruto. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En nuestro tema, el árbol que da buen fruto, tenemos que ver a Cristo como el árbol de la vida que da el buen fruto, el cual es el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. En el Génesis aparece el árbol de la vida 3 veces y en el Apocalipsis también aparece 3 veces. Ese era el árbol del cual Adán tenía que comer y entonces viviría eternamente. De este árbol es que Cristo habla aquí en el capítulo 2, verso 7. Vamos a ver. Capítulo 2, verso 7 del Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Adán allá no comió. Ahora en el Nuevo Testamento hay la oportunidad de comer de él. Adán tenía que esperar a que el árbol de la vida, que es Cristo, se hiciera carne para poder comer del árbol de la vida, Adán y Eva. En la página 109 del libro de las edades en español, dice, 108, 109, 108 dice: el árbol de la vida era Jesús. El otro árbol definitivamente era Satanás, por causa de lo que vino como fruto de aquel árbol. Y ahora en la página 109 dice: el hombre no podía venir directamente y tomar del árbol de la vida en medio del huerto. La vida eterna primeramente tenía que llegar a ser carne.
Pero antes que Dios pudiese haber atraído y salvado a un pecador, tenía que tener un pecador para traer y salvar. El hombre tenía que caer. La caída que sería causada por Satanás tenía que tener carne para así ocasionar la caída. Satanás tenía que venir por carne también, pero Satanás no podía venir por carne humana para ocasionar la caída. Para ocasionar la caída, igual como Cristo vendría en carne humana para restaurar a los caídos. Pero había un animal, la serpiente, tan semejante al hombre, que Satanás podía llegar a esa bestia, y por medio de esa bestia él podía llegar a ser carne. Dice carne humana, es carne más bien animal, carne, y causar la caída, y así inyectarse en el género humano. Así como Jesús algún día se inyectaría en el género humano en cuerpos humanos, hasta llegar al punto de una resurrección en la cual nosotros tendríamos cuerpos semejantes al cuerpo glorificado de Él. Así que lo que Dios obró en el huerto era su plan predestinado. Y ahí vamos. Y cuando Satanás ocasionó lo que era necesario para cumplir el propósito de Dios, entonces el hombre no podía llegar al árbol de la vida en el huerto. Ciertamente que no era tiempo. Pero un animal, no fue un animal lo que causó la caída. Dejemos entonces que muera un animal. Fue tomado y su sangre fue derramada. Entonces Dios tuvo comunión de nuevo con el hombre. Eso fue cuando le dio las vestiduras de pieles a Adán y a Eva. Un animalito murió. Entonces habría de llegar un día cuando Dios aparecería en carne y por medio de su humillación Él restauraría al hombre caído y lo haría participante de aquella vida eterna. Ahora podemos ver que hubo un plan establecido por Dios, por lo cual encontramos que todo sucedió. Por lo tanto, no tenemos que lamentarnos de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que estar conscientes del plan de Dios y sobre todo lo que corresponde a nuestro tiempo. Y estar conscientes de que ya Dios resolvió el problema de la caída del ser humano. Y ahora, vean ustedes, Dios trajo primero a Adán a existencia en cuerpo angelical, así como Cristo tenía su cuerpo angelical. El segundo Adán existía primero que el primer Adán. Por tanto, en otra dimensión, ¿quién era primero? Cristo. Antes que Abraham fuese, o antes que Abraham fuera, yo soy, dijo Cristo. Y también la Escritura dice que Él es antes de todas las cosas. Por tanto, el segundo es primero, porque los postreros son primero. Ahora, vean también a Jacob. El postrero vino a ser el primero, el que obtuvo la bendición de la primogenitura, porque en ese fue que Dios pensó. Por eso, delante de Dios, era el primero. Así fue con David también. ¿Quién vino primero? Saúl. Pero el rey escogido por Dios, conforme al corazón de Dios, ¿quién era? David. Ahora, así podemos mencionar un sinnúmero de ejemplos para así comprender el programa divino. ¿Quién era primero delante de Dios? ¿El pueblo hebreo, la iglesia terrenal, el Israel terrenal o el Israel celestial? El Israel celestial. Pero vino después.
¿Ven? Ahora, ¿por qué ha sido así todo esto? Pues cuando Adán y Eva pecaron, Adán tenía el título de propiedad. Si él no pecaba y esperaba, Adán y Eva, al tiempo señalado, al tiempo en que podían comer del árbol de la vida y entonces tener hijos con vida eterna, los hijos de Adán y Eva seríamos nosotros. Ahora podemos ver, porque esos son los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero cuando pecó Adán y Eva, el título le fue quitado y regresó a la diestra de Dios. Y ahora el segundo Adán es el que tiene el privilegio de traer esos hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, traerlos a vida. Lo cual sucede cuando Él llama a cada escogido, el cual está escrito en el cielo y el cual fue representado en una oveja del Señor. Esas son las ovejas que el Padre le dio a Cristo para que les dé vida eterna. Y Él las llama por su nombre, porque Él conoce el nombre de las ovejas que el Padre le dio. Ahora, es el segundo Adán, Cristo, el que trae existencia con vida eterna, esas personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son los hijos e hijas de Dios. Ahora, hemos venido en estos cuerpos mortales en la permisiva voluntad de Dios y hemos aparecido como descendientes de Adán y Eva al nacer en esta raza caída. Pero nuestras almas han venido a Dios y nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, llegamos a la tierra en medio de una raza caída. Por lo tanto, al llegar en medio de una raza caída y con un cuerpo que ha venido a través de esa raza caída, estamos aquí en la tierra en medio de una raza que está perdida, sin vida eterna. Una raza que murió, una raza a la cual entró la muerte cuando pecó ante Dios, una raza que no tiene vida eterna. Y por consiguiente nosotros aparecimos en una raza así que no tiene vida eterna y por consiguiente aparecimos sin vida eterna. Pero por cuanto estamos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero y somos los hijos e hijas de Dios, nuestras almas son hijos, son almas de Dios. Por lo tanto, Cristo al morir nos redimió y ahora nos ha estado llamando de edad en edad y ha estado produciendo el nacimiento correcto. El nacimiento correcto para cada hijo de Dios es que primero nazca en la sexta dimensión y obtenga ahí el cuerpo angelical teofánico, así como sucedió con Cristo. Antes de Jesucristo tener el cuerpo de carne, tuvo su cuerpo angelical. Antes de Adán tener su cuerpo de carne, Dios le dio un cuerpo angelical. Por lo tanto, ese es el orden para venir, existencia con vida eterna. Adán estuvo en una etapa de prueba, falló y no pudo ser adoptado, no pudo ser confirmado en y con vida eterna. Por lo tanto, hasta allí llegó esa etapa con vida indefinida. Podía seguir viviendo mientras no pecara. Ahora, al pecar, ya murió, entró la muerte a la raza humana. Se hizo mortal él y toda la descendencia de Adán. Luego, el segundo Adán, Cristo, es el que restaura a los hijos e hijas de Dios, esas almas de Dios. Por lo tanto, Él tenía que venir en el tiempo apropiado de Dios para llevar a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario y luego llamar y juntar
todas esas personas, producir el nuevo nacimiento en ellos, del cual dijo Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. No es algo para uno sorprenderse o maravillarse, sino para uno afrontar esta realidad y saber cómo nacer de nuevo, lo cual es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, arrepentidos de nuestros pecados, siendo bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtenemos el nuevo nacimiento y nacemos en la sexta dimensión, la dimensión del paraíso, y así nos encontramos en esa dimensión como nuevas criaturas con cuerpos teofánicos angelicales, como estaba Cristo antes de tener su cuerpo de carne y como estaba Adán antes de tener su cuerpo de carne. Ese es el orden para aparecer en la tierra con vida eterna. Por lo tanto, ya las personas nacidas de nuevo ya están en el reino de Cristo y son una nueva criatura. Ya Cristo, el árbol de la vida, ha producido buen fruto, hijos e hijas de Dios. ¿No dijo Cristo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda? Mas si cae en tierra y muere, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y ese fruto es bueno, es igual al grano de trigo. El grano de trigo es Cristo, el Hijo de Dios, y ese es el mejor fruto. El Hijo de Dios es el mejor fruto, porque el mejor fruto son los hijos de Dios, y Él es el Hijo de Dios, el primogénito y también el unigénito. Por lo tanto, Él llevaría buen fruto, muchos hijos e hijas de Dios, por lo cual Él tenía que reproducirse, y para reproducirse, al morir, ser sepultado, resucitar y ascender al cielo, luego envió su Espíritu Santo y nació la iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés, que viene a ser la planta de trigo donde Cristo, y a través de la cual Cristo se va a reproducir en muchos granos de trigo, en muchos hijos e hijas de Dios. Y así seremos a su imagen primero. Al recibir su Espíritu Santo obtenemos la imagen de Cristo y obtenemos así por consiguiente un cuerpo angelical teofánico, como el cuerpo angelical teofánico de Cristo, llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Por eso, para los escogidos de Dios, el cuerpo angelical teofánico es llamado también el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Todos los escogidos de Dios nacidos de nuevo tienen un ángel, su cuerpo angelical. Y ahora, así como Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estando en su cuerpo angelical, luego, ¿qué sucedió? Como Él no vino primero a la tierra en carne para después obtener su cuerpo angelical, sino que tuvo su cuerpo angelical primero. Vean, Él vino con vida eterna. Pero ahora nosotros, como hemos pasado a esta tierra a través del nacimiento natural, a través de nuestros padres terrenales, no tomamos nuestro cuerpo angelical primero para venir luego en un cuerpo físico inmortal. Por lo tanto, hemos tenido que pasar por esta etapa y tener esta experiencia única y vivir en estos cuerpos mortales, lo cual es una experiencia única en donde tenemos que hacer contacto con Cristo a la vida eterna para que Él nos dé por creación divina un cuerpo angelical teofánico primero,
así se reproduzca espiritualmente primero, se reproduzca en la sexta dimensión primero, y luego nos dé un cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado, se reproduzca físicamente también, y así nos dé cuerpos físicos glorificados igual al cuerpo glorificado que Él tiene. Y entonces todos estaremos como los granos de trigo iguales al grano de trigo que fue sembrado en tierra. Estaremos como el fruto de Cristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra y luego nació en la forma de una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, así como Cristo es el árbol de la vida, el árbol que lleva buen fruto, ahora la iglesia del Señor Jesucristo es ese árbol a través del cual Cristo se reproduce y lleva buen fruto, hijos e hijas de Dios, los cuales obtienen su nuevo nacimiento en la edad que les toca vivir, y por consiguiente ya entonces tienen el sello del Dios viviente, están sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, o sea, para el día en que seremos transformados, en donde nuestro cuerpo será redimido. La redención del cuerpo es la transformación del cuerpo para los que vivimos y la resurrección para los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Y ahora encontramos que somos fruto de Cristo, el árbol que lleva buen fruto, y somos por consiguiente buen fruto de la iglesia del Señor Jesucristo, el árbol que lleva buen fruto. Y cada uno de nosotros como individuos tenemos que ser también árboles que llevemos buen fruto, los frutos de Cristo, los frutos del Espíritu Santo siendo manifestados en cada uno de nosotros. Ahora encontramos que cada miembro de la iglesia de Jesucristo es un buen fruto, es fruto de la unión de Cristo y su iglesia, así como los hijos nuestros son el fruto nuestro a través de nuestra esposa. Ahora podemos ver que también en lo físico, en cuanto a nuestros hijos, tenemos que ser árboles que llevemos buen fruto, que nuestros hijos sean personas temerosas de Dios, que sirven a Dios. Queremos que ellos sean un fruto bueno en el reino de Cristo, porque nadie quiere que sus hijos se queden aquí en la tierra sin ser transformados, sino que todos queremos que sean nuestros hijos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Queremos a toda nuestra familia con nosotros para ir al rapto con Cristo. Ahora hemos visto el árbol que lleva buen fruto. A Cristo, el árbol de la vida, a la iglesia del Señor Jesucristo, que es la iglesia novia de Cristo. En lo espiritual está casada, pero en lo físico todavía no está casada, todavía es una iglesia novia, pero en lo espiritual está teniendo hijos, por lo tanto ya está casada con Cristo espiritualmente. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, siendo la planta de trigo, tiene los granos de trigo, los hijos e hijas de Dios de cada edad. Aunque no estuvieron manifestados como granos de trigo en edades pasadas, por cuanto no era el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Cuando una planta de trigo está creciendo, tipifica la iglesia, ¿ve?
y está compuesta por los creyentes en Cristo. Pero todavía no se le ve el fruto, pero ahí está el fruto potencialmente, porque la vida del grano de trigo que fue sembrado en tierra, la vida que es el Espíritu Santo, está en esa planta de trigo que es la iglesia. Por lo tanto, todos los creyentes en Cristo de edades pasadas potencialmente eran los granos de trigo, aunque no parecían granos de trigo. Cuando sean transformados, veremos que eran los granos de trigo del tiempo en que vivieron. Ahora, para este tiempo final es que se estarán viendo los granos de trigo en la parte alta de la planta de trigo y se verán siendo madurados por la luz del sol, por la luz de Cristo resplandeciendo y dándonos ese calor, esta revelación divina de este tiempo final, para que maduremos y lleguemos a ser transformados y lleguemos a ser a la imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Dice el reverendo William Branham que en la edad pentecostal se encontraban los granos de trigo dentro del forro, o sea, dentro de la edad pentecostal. Y en las otras edades se encontraban en el tallo y en la inflorescencia y así por el estilo, edad luterana y edad wesleyana. Pero vean ustedes, para este tiempo final, después de la séptima edad, ya no está el forro que cubría el grano de trigo. No está la edad pentecostal. Ya todas esas etapas ya terminaron, ya murieron. Y ahora está el grano de trigo. Los hijos, hijas de Dios, están sin el tallo, sin la inflorescencia o inflorescencia y sin el forro. Están al descubierto, recibiendo la luz del sol de justicia, recibiendo la luz de Cristo, porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora vamos a ver aquí veamos en la página 167, párrafos 1489 y 1490, dice: la muerte de Pentecostés produce el arrebatamiento de la novia, o sea, la muerte de la edad pentecostal. Para que lo entienda mejor, la muerte de la edad pentecostal, vamos a leerlo así, produce el arrebatamiento de la novia. Y ahora ve, después de la edad pentecostal, la cual así como las otras edades murieron, también murió esta edad, porque se denominacionalizó, se organizó. Luego vino esta etapa también, donde el reverendo William Branham estuvo, y luego viene la edad de la piedra angular, que es nuestra edad, la edad del amor divino. ¿Ven? La muerte de esta edad pentecostal, la muerte de esa edad produce ¿qué? El arrebatamiento, sube la iglesia a la edad de la piedra angular. Por lo tanto, hemos tenido un rapto, un arrebatamiento espiritual de una edad a una edad más alta. Hemos oído la voz que nos ha dicho: sube acá. El Espíritu Santo subió a una edad más alta, así como fue subiendo de edad en edad, de etapa en etapa fue subiendo. Y el llamado siempre era en una edad más arriba, hasta llegar a la edad de la piedra angular. Después de este llamado, no hay otro llamado para la iglesia como cuerpo místico de creyentes para subir a otra edad. Luego lo que vendrá será nuestra transformación y el rapto, ir a la cena de las bodas del Cordero. Y esta es la única edad que, estando viva, sus miembros serán transformados y llevados con Cristo a la cena
de las bodas del Cordero. Así como al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo, recibimos el nuevo nacimiento y recibimos por consiguiente una resurrección espiritual. Fuimos resucitados de entre los muertos, de entre una raza muerta, una raza que no tiene vida eterna. Y ahora, por cuanto nosotros cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. ¿Y cómo se puede entender eso si eso sucedió tanto tiempo atrás? Es lo mismo que cuando usted tiene un grano de trigo, ahí está una planta de trigo con todos los granos de trigo. Si usted coloca ese grano de trigo en un lugar, ahí, digamos, lo colocó bajo la mesa, ahí usted colocó la planta de trigo con todos los granos de trigo. Es como cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, ahí estaba toda la descendencia de Abraham con él. Cuando se fue a Egipto, allí estaba también toda su descendencia con él. Cuando se fue a la tierra de Canaán, allí estaba toda la descendencia con Abraham también, porque estaba en los lomos de Abraham, la descendencia de Abraham. Cuando diezmó a Melquisedec, allí estaba Leví diezmando a Melquisedec. ¿Ven? Y ahora, por cuanto los hijos e hijas de Dios estaban en Jesucristo, el Hijo de Dios, eternamente, nosotros estábamos con Él eternamente. Somos parte de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó, potencialmente resucitamos también nosotros. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, confesamos a Cristo nuestros pecados, Cristo nos perdonó, nos limpió con su sangre preciosa, fuimos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautizó con Espíritu Santo y fuego. Recibimos una resurrección espiritual. Resucitamos de una raza muerta donde estábamos, y por cuanto los santos no mueren, como Lázaro cuando murió, Cristo dijo que estaba dormido. Dijo, y voy a despertarlo. Y ahora Cristo en el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés para despertar todas esas simientes de Dios, despertarlos en medio de una raza muerta, de medio de los muertos. ¿Ven? El Evangelio se predica en medio de los muertos. También en lo espiritual se predica el Evangelio en medio de los muertos denominacionales, organizacionales, para una resurrección espiritual. Todos los que en cada edad reciben la palabra, pues resucitan de entre los muertos como descendencia de Adán, que es una raza muerta, y resucitan a vida eterna. Y los que salen de las denominaciones u organizaciones resucitan de entre las organizaciones que están muertas. Y ahora hemos tenido una resurrección aquí para los escogidos del día postrero. Una resurrección doble, la resurrección de entre los muertos que no tienen vida eterna, de entre una raza muerta, y también de entre los muertos en el sentido
espiritual o religioso de entre las denominaciones. Y ahora hemos visto que con cada una de estas resurrecciones potencialmente hemos resucitado físicamente, potencialmente, porque antes de ser resucitada una persona literalmente, tiene que tener la resurrección espiritual. Y si permanecemos vivos hasta que ellos resuciten, entonces seremos transformados. Por lo tanto, ya hemos tenido en lo espiritual la base de lo que necesitamos para que se materialice en nosotros una transformación o una resurrección, si es que alguno de nosotros parte antes que llegue ese momento. Ahora, ¿a cuántos les gustaría resucitar físicamente? ¿A cuántos entonces les gustaría ser transformados? A todos nosotros. Ya tenemos potencialmente lo que necesitamos para una resurrección física o para una transformación física. Porque somos fruto del buen árbol, Jesucristo y su iglesia. Por lo tanto, ambos son árboles de vida que llevan buen fruto. Cristo, el árbol de la vida, por medio de su iglesia, se reproduce en mucho fruto, en muchos hijos e hijas de Dios. Ahora, hemos visto que primero la persona tiene que tener potencialmente lo que va a suceder físicamente. Y eso de tenerlo potencialmente es cuando lo obtenemos espiritualmente. Vean, ya tenemos el arrebatamiento, el rapto. ¿Por qué? Porque hemos tenido un rapto espiritual, una subida de acá, de la séptima edad a la edad de la piedra angular. Eso es un rapto espiritual. Por lo tanto, tenemos el rapto potencialmente. Luego se va a materializar cuando seamos transformados y seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. El que tenemos ya tipifica también el que vamos a tener físicamente. Ahora, recibiendo la palabra para la edad que nos toca vivir, recibimos el espiritual y luego esa misma palabra que se hace carne en nosotros, alrededor de esa palabra se va a materializar el nuevo cuerpo que nosotros necesitamos para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Porque no hay aviones ni cohetes que nos puedan llevar a la séptima dimensión, donde va a ser la cena de las bodas del Cordero. Necesitamos un nuevo cuerpo, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. En la página 138 y párrafo 1235 del libro de citas dice el reverendo William Branham: el arrebatamiento de la novia será la misma cosa. La palabra que está en ustedes, el cuerpo materializará alrededor de esa palabra. La misma cosa hizo por Sara. Sara fue rejuvenecida y Abraham también, porque ellos habían recibido esa palabra de promesa y la creyeron. Y ahora ellos fueron rejuvenecidos y luego tuvieron el hijo prometido. Y nosotros tenemos la palabra de la promesa, la palabra que se ha estado haciendo carne en nosotros, y por consiguiente se va a materializar un nuevo cuerpo para nosotros. Vamos a tener una transformación y vamos a ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante
que la palabra llegue a cada persona tal y como es dada para los creyentes en Cristo, para todo hijo de Dios. Si ustedes como ministros le añaden o le quitan, están haciendo nula esa palabra, están haciéndola inefectiva. La palabra de Dios es enviada por Dios para que haga aquello para lo cual Dios la envió. Por eso Moisés dijo: no le añadan ni le quiten. También San Pablo dijo lo mismo, y el reverendo William Branham dijo lo mismo. Cada mensaje enviado de Dios para cada edad debe permanecer puro para que haga aquello para lo cual Dios lo ha enviado, para que produzca hijos e hijas de Dios en esa edad, para que así Cristo se reproduzca en hijos de Dios. Ahora, el que le quite o le añada, en Apocalipsis dice cuáles son las consecuencias. Por lo tanto, nadie quiere esas consecuencias. Por lo tanto, dejamos el mensaje como Dios lo da para nuestro tiempo. Y no tomamos mucho tiempo sino para hacer la presentación, sino el tiempo menos posible, y presentamos el mensaje. Vamos a escuchar el mensaje y luego, cuando termina, no le añadimos al mensaje para no dañarlo, sino para que se quede puro y haga aquello para lo cual Dios lo envió. Haga aquello en el alma de las personas que escucharon. Y así se van con el mensaje puro en sus corazones. Si antes de comenzar se ponen a hablar y a explicar y a tomar tiempo, ya cuando le colocan el mensaje, ya están cansadas las personas, usted acomodó en el corazón de esas personas algo que no fue lo que tenían ellos que recibir en ese momento para lo cual ellos vinieron. Ellos vinieron para recibir la palabra tal y como ha sido dada por Dios. Y eso es lo que tenemos que darle al pueblo. Ahora tenemos los cánticos, oramos, leemos la Biblia, todo eso es parte del devocional. Ahora, al final, debe permanecer la palabra tal y como fue, no añadirle nada, porque si usted le añade algo, está colocando algo en el alma de la persona y no va a producir la transformación de esa persona. ¿Y quién es el culpable? El ministro, el que se puso a añadirle, y como él también habló eso entró para su alma también. Por lo tanto, para él tampoco habrá transformación, porque le añadió, y no será efectiva esa palabra para esa persona tampoco. Por lo tanto, tendrá muchos problemas delante de Dios. Es muy importante que permanezca pura la palabra de Dios. Nos leyó José Benjamín, aquí hace unos momentos de las edades, donde dice le quitan y le añaden aquí, y luego la palabra, el mensaje ya no es puro. Y entonces el avivamiento se acaba. Si queremos que el avivamiento permanezca, tiene que permanecer la palabra pura, porque eso es lo que Dios respalda, su palabra. Ahora, podemos ver que si queremos que nuestras congregaciones también sean como árboles que lleven buen fruto, que lleven muchos hijos e hijas de Dios, tenemos que tenerle la palabra pura a ellos. Si no, Dios se los lleva para otro grupo, para otra congregación. Por eso es que no le prohibimos nosotros a nuestros hermanos que si alguno no se siente cómodo donde está, si quiere irse a otra congregación en Puerto Rico, dejamos que se vaya a otra congregación y le ayudamos, si tenemos que ayudarle, para que la otra persona, el otro pastor, lo reciba
y se sienta bien allá y trabaje en la obra del Señor y allá sea alimentado con la palabra. Ahora, nosotros, por cuanto no somos una denominación, pues no podemos obligar a la gente. El que quiera estar en una congregación está, el que quiera estar en otra, está en otra. Y que Dios lo bendiga grandemente y lo ayude para que esté bien en la congregación que esté y que sea de grande bendición para esa congregación. Y no nos enojamos con el otro pastor, sino que le decimos que Dios te bendiga y te guarde y te use grandemente. Y me alegro que tu congregación siga creciendo. Después Dios le dará a usted más personas y ve, no hay ningún problema. Y si fue por algo que él vio que no era correcto, pues usted corregirá eso para que Dios no vaya a colocar más personas en otra congregación. Así es que lo mejor es uno ver, no echarle la culpa a las personas, sino tengo que examinarme a ver qué fue lo que yo hice, que ha estado ocasionando que esta ovejita se sienta mal. ¿Será que le he dado alguna hierba que no es la correcta, que no es el alimento que tengo que darle? ¿O será que la he tratado mal? ¿O será que he hecho algo que a ella le ha causado tropezar con mis acciones? Porque también nosotros tenemos que ser árboles que llevemos buenos frutos, que llevemos el fruto del Espíritu Santo, el fruto de Cristo. Cristo en su iglesia, por cuanto está en el Espíritu Santo, Él que es la vida, vean ustedes, trae buenos frutos a su iglesia. Y en la vida nuestra, Él tiene que producir buenos frutos. Y nosotros tenemos que dejar que la vida de Cristo, el Espíritu Santo, en nosotros se manifieste y produzca buenos frutos también. Así es que hemos visto el árbol que da buen fruto. Ahora, el árbol que da buen fruto, como leímos en ese salmo, es el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Ese arroyo de aguas es el Espíritu Santo. Por lo tanto, son las personas creyentes en Cristo, nacidas de nuevo, llenas del Espíritu Santo, los que están junto a arroyos de aguas para llevar buen fruto. Hemos visto que así es para la iglesia también. La iglesia ha sido colocada, sembrada y ha nacido junto a arroyos de aguas, junto a corrientes de aguas. ¿Ve? Las corrientes de agua son esos arroyos de agua en un río. El agua corría en un río, ¿ve? Y junto a ese río de agua es el Espíritu Santo. Recuerda cuando Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a ver cómo lo dijo aquí. Está en San Juan capítulo 7, para que lo tengan bien. Dice capítulo 7, verso 37 en adelante: eso fue el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, donde dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ven? Es el mismo río. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora, por cuanto todavía no había venido el Espíritu Santo, ninguno de los creyentes en Cristo de aquel tiempo, ninguno había nacido de nuevo todavía. Pero el día de Pentecostés nacieron 120 y después recibieron el mensaje. Como 3,000 personas fueron bautizadas y también fueron añadidas a la iglesia. Y así Cristo ha estado produciendo el nuevo nacimiento en millones de seres humanos que han sido plantados, sembrados junto ¿a qué? Junto a corrientes de aguas. Han sido sembrados junto al río de agua del Espíritu Santo, para llevar buen fruto y llevar mucho fruto. Y ahora hemos visto el árbol que da buen fruto, como Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo y cada uno de los creyentes en Cristo como individuos. Y hemos también mencionado cada congregación como un árbol que da buen fruto, o como una rama de ese árbol que da buen fruto. En cuanto a las ramas del árbol novia, tenemos la primera rama, la etapa de los apóstoles allá en Jerusalén, como una rama llevando mucho fruto. Pero ahora en Asia Menor comienzan las edades de la iglesia entre los gentiles, y ahí vemos la primera rama de la iglesia entre los gentiles, llevando el fruto, mucho fruto, llevando buen fruto. Luego vemos la segunda rama entre los gentiles, de la iglesia entre los gentiles, que fue la etapa de Ireneo en Francia, y así por el estilo. Cada edad viene a ser una rama del árbol novia, una rama del árbol que como iglesia lleva buen fruto, lleva hijos e hijas de Dios. Y por consiguiente la vida de Cristo en el Espíritu Santo en ella se manifiesta. Y por medio de cada ángel mensajero, el Espíritu Santo está produciendo buen fruto en medio de su iglesia. Está produciendo hijos e hijas de Dios. Y ahora nos encontramos en la última rama, en la copa del árbol novia. ¿Ve? Esas ramas, todas esas ramas volverán a vivir. Volverán a vivir cuando Cristo resucite. Cada mensajero con su grupo estarán con nosotros presentes, y ahí estará el árbol novia con todo el fruto que produjo. Las etapas que se denominacionalizaron, esas murieron, pero el buen fruto de cada edad están en el paraíso con el mensajero de cada edad. Cuando regresen, ahí estará de nuevo el árbol novia con todo el fruto que produjo. Y por consiguiente estará totalmente restaurado con vida eterna física, y por consiguiente Cristo estará en medio de su iglesia, manifestándose y dando el último estremecimiento mundial, como está prometido, cuando venga la apertura, y luego nos llevará con él a la cena de las bodas del Cordero. Y ahí nos vamos a detener para no explicar mucho cómo va a ser esa etapa, porque toda esa etapa está bajo el séptimo sello.
y por consiguiente también está bajo el sexto sello y bajo la séptima trompeta, porque dice el reverendo William Branham que la séptima trompeta y el séptimo sello son la venida del Señor. Así es que vamos a dejar ahí quietecito todo para que Cristo siga obrando en su iglesia y en cada uno de nosotros como individuos. Y así su iglesia siga siendo el árbol que da buen fruto como iglesia y nosotros continuemos siendo árboles que demos buenos frutos como creyentes en Cristo y como ministros del Señor también. Ha sido para mí un privilegio grande estar ahí con ustedes en esta noche dándoles testimonio de el árbol que da buen fruto. Que Dios les bendiga y les guarde y nos veremos mañana, Dios mediante, en la actividad de la mañana, que será la última actividad que tendremos en y de este recorrido. Y ya después del domingo, cuando volveremos a estar en Chile, vamos a ver. Aquí no sé si esté el otro viaje, si no puede ser, aquí no está todavía ese otro viaje. No está colocado todavía, así es que de seguro sea por ahí por noviembre, porque aquí tenemos hasta julio 20 y no aparece Chile, pero esperamos que aparezca Chile en el próximo programa. Ya pues Miguel, cuando lo vea de nuevo, quizás ya lo tenga y ya les envíe, a Patricio le envíe la fecha y ya luego, no sé si son ustedes los que colocan los sitios, luego ya pueden distribuir los días que hemos de estar acá y así pues ya tendrán la fecha en que vamos a estar nuevamente con ustedes. Ore mucho por nuestro hermano Bermúdez, porque ya, no sé si ya él salió para el África, porque él iba a estar en Brasil primero y después pasaba a África. Yo creo que ya está en África y allá pues está en reuniones de ministros con ministros que han estado leyendo los mensajes y han estado creyendo y ha sido de grande bendición para ellos el recibir el mensaje y son muchos los ministros allá que han estado recibiendo el mensaje. Por consiguiente, una obra grande ha comenzado allá, aunque yo me he mantenido acá sin viajar hacia allá y quizás me mantenga siempre por acá. Es más fácil hablar con ustedes. Es más fácil hablar con ustedes acá sin intérprete que ir tan lejos para hablar con intérprete, excepto que Dios me guía a ir, pero mientras tanto, Miguel, Tirso y Jan del Corto, y también Marcelo y otras personas que están trabajando muy bien allá, pues seguirán trabajando en la obra en esos países y
en las ocasiones que Miguel tenga que ir, yo me quedaré acá con ustedes en la América Latina. Ahora eso no quiere decir que nunca voy a ir. Depende que Dios tenga para mí allá en África. Si tengo que ir, pues no tengo ningún problema tampoco. Pero mientras pueda, mientras no sea necesario, Miguel, con Jan, con Tirso, con Marcelo y con las demás personas, ministros que han estado trabajando allá, pueden allá seguir trabajando y nosotros continuamos trabajando también acá y que nos traigan los videos también de las actividades que lleven a cabo para que también todos nosotros veamos esos videos y veamos la obra que Dios está haciendo en esos lugares. Recuerden que el mensaje dispensacional siempre es a nivel mundial. Así es que tenemos esa promesa y el mensaje va a llegar hasta el pueblo hebreo también. Pero cada cosa tiene su tiempo, así es que esperamos pues nosotros estar listos para pronto ser transformados. Y si mientras estamos en estos cuerpos no llega, cuando tengamos el nuevo cuerpo, les llegará hasta el pueblo hebreo también. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y ahora dejo a Patricio por aquí, porque ya Benji yo creo que terminó todo. Mañana lo tendremos de nuevo hablando, para antes que yo comience, ya él se encargará de la parte que siempre hace Miguel. Ahora le toca a Benji y él ha visto bien cómo Miguel hace, por lo tanto hoy vimos que hace muy bien esa parte, por lo tanto lo dejaremos mañana también haciendo esa parte. En los bautismos también, en la parte que hace la hace muy, pero que muy bien, por lo tanto lo dejaremos también haciendo esa parte. Mañana habrá bautismos también, dejaremos a Benji también en esa parte que él hace para ayudar así a Patricio y a los que van a bautizar también, a los ministros que van a bautizar. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros Patricio Lara para continuar. Y nos veremos mañana, Dios mediante. Oren por mí y también por nuestro hermano Bermúdez. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.